pasado, de Menzies, ayer y hoy. Cada vez que Mauricio Macri baila, hay un mensaje subliminal hacia el pueblo. Es decir, él se mueve al compás de la música y la consecuencia es que después baila todo el pueblo al compás de sus desastres administrativos y económicos. Así pasó cuando en el balcón de la Casa de Gobierno bailó, apenas asumido el mandato. Así ocurrió después del triunfo electoral y así va a ocurrir después que el eje al que él suscribe, de Londres, Washington y Tel Aviv, terminan de colocar la última pieza del ajedrez fatal, donde ahora Cristina Lagarde ya no solo es la ministra de Economía de la Argentina, sino la propietaria administrativa de la política del último tiempo del gobierno de Cambiemos. Miren, que Caputo se vaya es algo así como que el primo del amigo del alma, o sea, de Nicky Caputo, el íntimo amigo del presidente, que no ocupa cargos, pero que es la persona por la que Macri está dispuesto a dar todo, se haya ido, significa que le dijeron lisa y llanamente: hay que cambiar a ese manejador del negocio de la timba financiera que pusieron en el central, porque la plata que nosotros le damos se la juega tratando de mantener el dólar. Y nosotros estamos dispuestos a darle más dólares para que ustedes tengan una deuda eterna. Si algo hay que ponderar de Caputo, dijo el fondo, fue cuando nos endeudó como ministro de Hacienda en 100 años a los argentinos. ¿Por qué? Y porque durante 10 años se recupera el capital que invirtieron y durante 90 años los argentinos seguimos pagando intereses. La salida de Caputo, de la cual después nos ocuparemos, significa un episodio claro, absoluto y contundente. Un hombre que estaba en Ocau hace 15 días, Nicolás Dujovne, que lo colocó en ese gobierno de Cambiemos la influencia del Diario de la Nación y de Clarín, pero que atrás de eso se esconde algo que también después por separado se lo vamos a contar, que es el poder internacional del Consejo Mundial Judío. Más allá de esas influencias, aparece Nicolás Dujovne de la noche a la mañana, en 15 días, como el gran hacedor de la política, como el hombre fuerte de la etapa final de Macri, porque ya al propio jefe de gabinete, Peña, le recortaron poder incluso dentro de la mesa interna del PRO. ¿Y por qué entonces Dujovne aparece con tanta fuerza? Porque termina de colocar, en reemplazo de Caputo, a alguien que fue asesor de Luis Machinea. Luis Machinea fue uno de los que denunció a Alejandro Olmos como principales endeudadores de la República Argentina y que también fuera durante la alianza responsable de la economía del país. Este muchacho que colocan al frente del Banco Central fue asesor. Y quien va a venir de vicepresidenta segunda del Central, porque el vicepresidente primero cañonero queda, la mujer que viene a ocupar el lugar de vicepresidenta segunda del Central también fue asesora de Machinea en el momento de mayor endeudamiento, repito, denunciado en la causa de Alejandro Olmos. Es decir, si alguien tenía alguna duda de lo que este programa sostenía, que Macri responde al eje Londres-Washington-Tel Aviv, le quiero contar un poco la historia del Banco Central para que ustedes se den cuenta cuando decimos que es el regreso al preperonismo, por qué lo decimos. Y por eso ellos, cuando salen a tratar de decir que el desastre de los últimos 70 años incluye al gobierno de Perón, porque indudablemente es la orden que tienen de Londres y ahí es donde suscriben, hacen la veña y se arrodillan. Miren, el Banco Central de la República Argentina fue creada en 1935. El 28 de marzo del 35 aparece una ley, que es la Ley de Bancos, y a partir de allí, el 31 de mayo de ese mismo año, de 1935, se crea el Banco Central de la República Argentina. Pero ¿saben por qué se crea el Banco Central de la República Argentina? A instancia del Banco Central de Inglaterra. ¿Y saben quién fue el primer presidente del Banco Central de la República Argentina?
el mismo que en 1955, con la caída de Perón, llevó al país a hacerse socio del Fondo Monetario Internacional. Sí, Raúl Prebisch fue el primer presidente del Banco Central de la República Argentina cuando se reportaba a Londres. El presidente que tenía el país entonces tenía un ministro de Economía, que le va a sonar. Le va a sonar porque era el bisabuelo del actual senador y el hijo de alguien que fue intendente de la ciudad de Buenos Aires. Se llama, su bisnieto se llama igual, Federico Pinedo. Bueno, Federico Pinedo fue el ministro de Agustín P. Justo, el creador del Banco Central de la República Argentina. ¿A dónde reportaba Pinedo? También reportaba a ese pensamiento y a esa política de que lo que venía de Londres tenía alta calidad, esto entre comillas, porque Argentina era inglés dependiente. El Río de la Plata era británico. El Río de la Plata debía venderle lo que producía a los ingleses y comprarle importado absolutamente todo. Ya habíamos tenido en la crisis del 30, cuando se produce esa crisis fenomenal, la Argentina, que no producía nada, tuvo que ver a los hombres, a los varones, vestidos con traje de papel, porque no teníamos industria textil, porque se traían los casimires y acá se cortaban y se hacían los trajes. ¿De dónde venían los casimires? De Inglaterra. Bueno, ya teníamos 4 o 5 años de la incipiente industria textil, a la que después había que volcar y fundir varias veces. Pero sigamos con este análisis histórico para que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando. El Banco Central, que tuvo a Prebisch, decíamos, como primer presidente, tuvo una notable presencia de gente que aportaba a esa idea hasta 1945, cuando se empiezan a dar los primeros pasos para que el general Perón expropie el Banco Central y lo nacionalice. Es decir, pasó a ser el Banco Central de la República Argentina y no de Londres. Claro, dicho esto, el que está escuchando dice, ¿cómo? Sí, lo manejaban desde Londres. ¿Y dónde piensan que ahora se están manejando las finanzas argentinas? Donde el presidente anterior a Caputo mandó todo el oro argentino al Banco Central de Londres sin que un solo diputado, sin que un solo senador del país haya dicho absolutamente nada. Miren, es de tal magnitud el latrocinio y la entrega que están haciendo que cuando uno va a la historia y ve que Ernesto Bosch, que fue un presidente que siguió a Prebisch y que estuvo con Agustín P. Justo, con Roberto Ortiz, con Castillo, con Pablo Ramírez, es decir, que duró bastante más tiempo que los presidentes, que después vino Vicente Bufano Casares, que después estuvo Enrique Cárdenas, que después estuvo el cambio ya cuando Perón hizo que el Banco Central fuera argentino con Miguel Miranda, y después con cada uno de los presidentes que siguieron, Gómez Morales y demás, hasta que llegó 1955 y apareció entonces otra vez la mano de los endeudadores, los pro-británicos, los que habían sido beneficiados con un golpe financiado desde Londres, y que tuvo además un desarrollo en la Argentina con aquella oligarquía vacuna que integraba la Unión Democrática y que no podía ganar por votos, y entonces recibió todo lo necesario para voltear al gobierno de Perón. Bueno, dicho esto como introito, vamos a quiénes son los que se van a hacer cargo, para que ustedes vean cómo regresamos al preperonismo absolutamente en todo. Guido Sandeveris, el nuevo presidente del Banco Central, es un hombre que además se le da por escribir cuentos de fútbol y demás para los chicos. Le interesa mucho el básquetbol también, y es fanático de Boca. Allí, en Boca, tiene su contacto, su primera relación, se conoce por primera vez con Mauricio Macri. Pero sigamos con lo que estamos hablando.
Sandler era el encargado de llevar adelante la parte técnica de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional como el número 2 de Nicolás Duhovne, hasta que llegó el momento de la bendición. Duhovne ya la tenía por ese apoyo internacional, y entonces llegó también la bendición para este muchacho. Claro, pero ¿por qué llega la bendición para este muchacho? Y porque ¿de dónde viene? Mire, se recibió de doctor en economía en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, en el año 2005. Su maestría, también en economía, fue, por las dudas, chequeada y aprobada en la London School Economic, es decir, en la Escuela de Economía de Londres. Y su licenciatura en economía la presentó después en la Universidad de Buenos Aires. Desde mediados de este año estuvo a cargo de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda, y antes, en el 2016, se había desempeñado como subsecretario de Finanzas de la provincia de Buenos Aires, donde tiene, junto con su esposa, 2 hijos, y allí vive, en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires. En el 2017 se sumó al gobierno nacional como jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, con Duhovne. Uno de los principales negociadores del Fondo Monetario Internacional, se especializa en economía internacional, finanzas y macroeconomía, es decir, lo puso el Fondo Monetario Internacional. Pero además fue asesor de Machinea durante el desastre de la Alianza previo a la crisis del 2001. Tiene en sus estudios análisis sobre las crisis financieras, los costos de las defaults soberanos, y sus trabajos fueron publicados en el Journal of International Economics, en el Journal of Monetary Economy, es decir, en los diarios de economía internacional y de moneda internacional, en el Journal of Money de crédito, el diario de moneda, crédito y bancos. Sandler es enemigo de las tasas de interés elevadas, según dijo él, y va a tratar de bajarlas. Esperemos a ver cómo abre el mercado. Previamente, en el 2007 fue profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, hasta el 2015, dirigió el Centro de Investigación y Finanzas y fue decano de la Escuela de Negocios del 2014 al 2015. Previamente a esto, fue docente de la Johns Hopkins University y profesor visitante en la London School of Economics. ¿Saben por qué lo ponen entonces como presidente del Banco Central? Porque se reporta a Londres, Washington, Tel Aviv. Finalmente, tuvo actuaciones para controlar, mandado por el Fondo Monetario, en distintos lugares, en el Banco Central de Chile, en el Banco PUC de Río de Janeiro, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Fondo Monetario, etc. Sandler es coautor de una serie de libros, como le dije antes. Y va a traer de vicepresidenta segunda a una mujer que vive en Londres. ¿Quién es? Se llama Verónica Rapaport. Rapaport es una economista que acompañó también y asesoró a Machinea en la crisis del 2001, previa a la crisis del 2001, con el gobierno de Fernando de la Ruina. Esta joven economista, que va a integrar el equipo del presidente del Banco Central, actualmente vive en Inglaterra, es profesora asociada de la London School Economics, donde se conocieron, trataron y además se conocían aquí. Esta chica viene del radicalismo. En la Escuela Social de Londres, y además tuvo un breve paso por la administración pública entre 1999 y 2000, que no dice en su currículum de dónde es, y nosotros sí se lo decimos, asesora de Machinea. Cuando se desempeñó en el Ministerio de Economía durante el gobierno de la Alianza, repito, de uno de los denunciados en la causa Olmos como responsables máximos de la deuda argentina. También fue consultora del BID, muy activa en las redes sociales, donde se la conoce como Berito Rap, pero no la busquen porque ya cerró las cuentas. Su imagen es de una anciana con sombrero y pañuelo, pero en realidad es una joven, que va a ocupar la vicepresidencia del Banco Central de la República Argentina, con domicilio en Londres. Les aclaro, el presidente del Banco Central y ella tienen sus bienes en el exterior, tal cual lo tenía Caputo, que tenía más del 50% de sus bienes en Estados Unidos. El nuevo presidente sigue teniendo eso. Y un dato no menor, la Carta Orgánica del Banco Central
exigen que no tenga dependencia con otros bancos. Les aclaro que el presidente del Banco Central que terminan de nombrar tiene acciones, entre otros bancos, del Banco de Galicia. Así que no se lo puede nombrar. Pero bueno, en la Argentina eso pasa. Bueno, más allá de esto, en una entrevista en enero del año pasado publicada en Clarín, la mujer esta, Rapoport, consideró que el tipo de cambio era claramente una variable crucial para las empresas exportadoras o aquellas que compitieran con importaciones. Pero no quiero confundir política para lidiar con fluctuaciones coyunturales que puedan y deben usarse, y por supuesto con estrategias de desarrollo a mediano plazo. ¿Por qué Clarín la reporteaba a una desconocida en aquel tiempo? Porque la estaban preparando, porque sabían que en algún momento iba a aparecer la Orden de Londres para que apareciera esta mujer ocupando el lugar. Es el regreso pleno al preperonismo, a la Argentina agrícola, exportadora, minera, le agrega Macri ahora, y todo lo demás lo importamos. Por eso tenemos un déficit en la balanza de 10.000 millones de dólares, porque importamos más de lo que vendemos como exportación, de lo que exportamos, y porque una Argentina que no exporta y que gasta su plata en importaciones va a ser históricamente dependiente. Por eso, cada vez que hay un baile donde el presidente se mueve, usted ajústese el cinturón. Cuando baila Macri, el pueblo argentino tiene que bailar con la economía del Fondo Monetario Internacional y el mayor endeudamiento de la historia política argentina. Londres, Washington y Tel Aviv festejan las nuevas autoridades económicas del Banco Central.